La historia del rock normalmente se nos cuenta a través del lente de la cultura y la vida en las esferas angloparlantes. El diálogo entre los Estados Unidos e Inglaterra convirtió el blues en rock and roll y el hard rock en punk y heavy metal. Las ondas radiales y los surcos de los vinilos llevaron la música más lejos de lo que cualquier grito o solo de guitarra podía llegar por sí mismo, y le otorgaron a la humanidad la era del rock, no solo en las tierras donde lo crearon, sino en todo el mundo. La cercanía geográfica con la frontera acercó el rock and roll a México y, al igual que con los puertos ingleses, los primeros discos también llegaron en barcos al Río de la Plata, a Argentina, y el irresistible llamado del rock hizo lo suyo, moviendo generaciones de músicos latinoamericanos a desarrollar su propia versión de esta música. Aun si no entendían las letras en inglés, entendieron la música y su razón de ser. Estas tierras se apropiarían de los sonidos del norte y le imprimieron su voz latina, convirtiéndose en la cuna de lo que hoy llamamos rock en español. Sin embargo, nuestra historia de hoy viene de otras latitudes. Un reino de marimbas de chonta, tiples, cuatro y charango, de salsa caribeña y bambucos andinos. Un país de selva y montañas con olor a café que se pensaría olvidado por los dioses del rock. Pero sus designios eran claros. Colombia no vería nacer a un dios, sino a un titán. Como muchas de las grandes historias del rock y el metal, nos ubicamos durante los años 80 en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, durante una de las épocas más sangrientas de la historia reciente de Colombia. La avalancha de dólares sucios que trajo el narcotráfico desde los 70s sirvió para que las organizaciones criminales se engranaran en casi todas las esferas de la sociedad. Discotecas, farmacias, lo que fuera, todo podía ser una fachada de los capos para lavar sus dólares. El dinero y el poder corrompieron a una sociedad que se veía cada vez más asfixiada bajo gobiernos incompetentes que tenían las manos atadas con el conflicto armado como para seguirle el paso a la exportación masiva de narcóticos. Los infames carteles de Cali y Medellín se apoderaron del país con terror y dinero. Sedujeron políticos, agentes de la ley, incluso compraron títulos deportivos e hicieron que los artistas tropicales les escribieran canciones a los cabecillas. Al que no se dejara comprar, sencillo, lo mataban. Plata o plomo. El narcotráfico le representó a Colombia ganancias de más de 2.200 millones de dólares a finales de los 70, más de lo que se ganó exportando café. Hay barrios en Medellín donde se tiene a Pablo Escobar en calidad de santo porque el dinero de las drogas dio el apoyo que el Estado no fue capaz de brindar a su gente. Luego de una controvertida incursión en política que incluso vio a Escobar en la Cámara de Representantes, el rechazo de los sectores tradicionales a la narcopolítica inició la caza contra los cabecillas y, en represalia, los carteles le declararon la guerra al Estado. Y como suele pasar en las guerras, la sangre que se derramó fue la de la gente común. Una retorcida cotidianidad se arraigó. Lo único que cambiaba en las noches eran los nombres que salían en los reportes de las morgues. La juventud entonces quedó con una cruda decisión en las manos: dejarse seducir por el llamado del poder y el dinero, hacerse la mano que aprieta el gatillo como dispensables secuaces de los carteles en los campos de guerra urbana contra la ley u otros capos, o correr el riesgo de que un cruel revés del destino redujera sus vidas a meras estadísticas al cruzarse en el camino de un carro bomba, o cometer el pecado de estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto cuando iniciara un tiroteo. Plata o plomo. Antes de que las calles se impregnaran del olor a sangre y pólvora, por ellas anduvo un muchacho que, al salir de una heladería, escuchó entre el bullicio de Medellín una música que nunca antes había sentido. El trance fue tan poderoso que su helado se le derritió en la mano a un pequeño Elkin Ramírez cuando escuchó un ruido que le cambiaría la vida para siempre, pues inadvertidamente escuchó un concierto de Judas, una de las primeras bandas de rock en Medellín, su primer concierto de rock. Así, a su amor por la pintura y la literatura se sumaría el amor por la música. No solo la música clásica, óperas y baladas que se escuchaban en casa, sino a esta electrizante revelación. Se dejó crecer el cabello, aun si su padre lo obligaría a cortarlo una y otra vez, y de la mano de Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd y demás, se adentraría junto a sus amigos en esta música durante reuniones donde pintaban y leían filosofía hasta elevadas horas de la noche. Siendo menores de edad, no podían entrar a los pequeños bares de rock que iban apareciendo en la ciudad, pero eso no significaba que no se quedaran a escuchar nuevas canciones que se filtraran por las ventanas abiertas. Iban a conciertos de bandas pioneras como Nash y Phoenix hasta que un día, en un arrebato inesperado, Elkin se sube a una tarima frente a sus amigos y canta una canción de Led Zeppelin. Ellos cuentan que su voz era idéntica a la de los discos que escuchaban. Con instrumentos de tercera, micrófonos japoneses y equipos de sonido hechos en casa, Elkin y sus amigos formaron Lemon Juice, jugo de limón, que luego renombrarían a Crypsy para tocar covers de Black Sabbath, Van Halen, The Clash y Ramones.
Elkin se escapaba durante sus misivas, trabajando como mensajero en una fábrica textil para ir y volver de los ensayos con su grupo, hasta que finalmente fue confrontado por su padre, quien le había conseguido el puesto, y temía lo peor sobre las demoras de su hijo. Elkin finalmente le cuenta a su familia su sueño de ser músico. Durante el primer concierto de los muchachos, los nervios y la sobrecarga de energía llevan a Elkin a dar un mal paso y cae de la tarima. En ese momento, uno de los profesores del colegio católico que organizó el espacio los detuvo, alegando que estaban drogados. Fuera en Estados Unidos, Inglaterra o en el país del Sagrado Corazón, los estigmas contra el rock y sus adeptos eran siempre iguales, y más en un bastión de la población conservadora como lo era Antioquia. Cualquier desviación de lo que los tradicionalistas y los sacerdotes designaron como buenas costumbres fue perseguido, a veces hasta con violencia. Ahora imaginen que por ahí empiezan a aparecer muchachos de cabello largo, música agresiva de otras tierras y ropa que rompía por completo con lo convencional. ¡Suenen las alarmas! ¡Estos drogadictos desadaptados van a acabar con nuestra forma de vida! Nos sorprende entonces que Elkin, como sus camaradas, rechazaran todo tipo de dogma y establecimiento que despreciara el arte que los había cautivado para imponerles cómo vestir, pensar y ser. Al mismo tiempo, entre los barrios y los colegios se reunían los chicos que, como Elkin, escucharon el llamado del rock y se rebuscaban las formas para hacer ruido, construyendo sus propios instrumentos, ensayando en cualquier rincón donde se pudieran conectar. Un fan de The Beatles y uno de Kiss, los mejores de su clase, se unen para empezar a tocar guitarra y bajo, cuando aparece otro muchacho de su barrio con la misma pinta de rockero, proclamando ser el guitarrista del legendario grupo español Barón Rojo. Sino que se aburrió por allá y volvió a Medellín, y curiosamente ahora andaba buscando una banda, y qué mejor que otros muchachos de 16 años como él. Para cuando tuvo que admitir la mentira, ya se habían hecho amigos Hugo Restrepo, Jaime Tobón y Jorge Ateortúa, que luego de varios intentos fallidos pondrían un aviso en la radio para encontrar un baterista. Una llamada que respondería Gonzalo Vázquez o Gonzo para los amigos, y en 1983 estos chicos de colegio se reunieron para tocar Breaking the Law, rompiendo la ley, de Judas Priest en su primer ensayo. Por esas épocas, Crypsy se había quedado sin baterista y el grupo se disolvió. Elkin, ahora con 21 años y más reconocimiento dentro de la escena rockera de Medellín, es llamado como vocalista en un grupo llamado Ferrotrack, mientras que en las noches se ganaba algo de dinero cantando, acompañado por sus discos en un bar de rock. Quienes lo veían describen a un hombre con el porte de los vocalistas de metal ingleses que veían en sus vinilos y afiches, y con la potencia vocal para darles la talla también, excepto que este era puro talento local. Amparo, una de las meseras, recuerda que a pesar de no disfrutar mucho de esa música en inglés, quedó sorprendida al escuchar a Elkin cantando Heaven and Hell de Black Sabbath y terminaría haciéndose novia del prometedor vocalista. ¿Soy yo el único que daría lo que fuera por escuchar una grabación de Elkin Ramírez interpretando Heaven and Hell? ¿No? Bueno. Mientras tanto, la agrupación sin nombre de los otros jóvenes, a través de un amigo en común, logran invitar a Elkin a un ensayo con la esperanza de que les diera su opinión frente al progreso de la banda. Y en cambio termina cantando junto a los chicos Wasted de Def Leppard y se siembran las semillas de una amistad que motivaría a Elkin Ramírez a hacer una promesa y una exigencia. Dejaría Ferrotrack para unirse a Jorge, Hugo, Jaime y Gonzo, pero dejaría una lista de canciones que los chicos debían perfeccionar en los meses siguientes. Crazy Train de Ozzy Osbourne, The Number of the Beast, Iron Maiden, Seek and Destroy y el cover de Am I Evil de Metallica, Balls to the Wall de Accept, Holy Diver de Dio, Electric Eye de Judas Priest, Al otro lado del silencio de Ángeles del Infierno y Todo mi mundo eres tú de Sangre Azul para cumplir la cuota en español, y claro, Heaven and Hell de Black Sabbath. Los chicos se comprometen a tomar clases y refinar sus habilidades. Hugo Restrepo, el guitarrista, pero definitivamente no el guitarrista de Barón Rojo, recuerda que Elkin les dijo: acabo de conocer a los muchachos con quienes haré historia. Así solo quedaría una incógnita por resolver. ¿Qué nombre llevaría la banda? Una opción era Skinner. Otra idea fue The Shoes, los zapatos. Fue el literato residente quien ofreció algo más contundente. Lo presentó como el séptimo titán de la mitología griega, una bestia marina con peso cultural e histórico, Kraken. No siendo más, llegado el año 84 y viendo que los muchachos cumplieron su parte del trato, Elkin hizo uso de sus contactos en la escena local para empezar a gestionar el debut, el despertar del titán. El vocalista incluso recuerda que tuvieron que hacer las luces con latas de galletas pintadas de negro, pero nadie dijo que hacer rock en Colombia sería fácil. Los muchachos de Medellín probaron el sueño prometido del rock,
una tarima frente a cientos de espectadores, entre ellos familiares y amigos. Alex Oquendo, futuro cantante de la también importantísima banda de death metal colombiana, Masacre, recuerda escuchar a Kraken desde las ventanas, al no tener edad para entrar, junto a otros jóvenes de la ciudad de Medellín. A sus espaldas oían pasar las motocicletas de otros como ellos, convertidos en sicarios, peones, asesinos de los carteles, rodando a toda velocidad camino a la violencia, dinero fácil y muerte. Pero unos pocos jóvenes de esa generación enfrascada en la violencia literalmente le daban la espalda a la sangre para prestar atención a la música, al rock. Tras el debut, llegaron más conciertos dentro y fuera de Medellín, y junto a ellos reconocimiento en la escena. Para 1986, los muchachos de Kraken se llevaron la maravillosa sorpresa de que la audiencia de casi 6.000 rockeros en la Plaza de Toros La Macarena corearon una de sus canciones originales, probablemente estudiando con las grabaciones filtradas de ensayos por los mismos miembros de la banda, pero así quedaba claro, era hora de grabar material original. Para entonces, la banda ya había compuesto un puñado de canciones propias, fieles a sus mentores en lo mejor que el heavy metal británico y el rock estadounidense tuvieron para ofrecer, pero con una diferencia clave: sus líricas de la pluma de Elkin estaban en español. Sin embargo, Kraken siempre trató de alejarse de la denominación en la que fácilmente los encasillarían. Hacían rock, pero con letras en español. Entonces eran rock en español, ¿no? Rock en español como el de Hombres G, sobre Ford Fiesta blancos y polvos pica pica. O el de Nanitos Verdes, lamentos de amor separados por murallas verdes a son de guitarras blancas. Incluso los inspirados arreglos de Soda Stereo eran claros intentos por replicar a The Police y The Cure. Esas temáticas eran cosa de sueños para la juventud atrapada entre la violencia y muerte de los 80s en Colombia. Los rockeros de estas tierras necesitaban reconocer su realidad y el Titán los vería y les ofrecería otro camino fuera de la complacencia o la complicidad. La primera canción escrita por la banda es Manifiesto y Oportunidad. Es verdad que nada ha cambiado aún. La guerra en los diarios, noticia común. Luchando la paz en sembrados de trigo, no importa que burlen el hombre latino. Morirán, vencerán. El día enfrenta la vida de sueños. No es tiempo de niños y menos de juegos. Despierta, amigo, que el día ha llegado y el mundo en su vientre nos lleva encerrados. Despierta, hombre latino, que juntos hay que marchar, con nuevos sueños y ansiedades, buscando liberar. Tras un año de insistir para que los ejecutivos de la disquera Codiscos le dieran una oportunidad a la emergente banda rockera, a Kraken les llega una oferta para grabar un sencillo, 2 canciones, con la condición de que presentaran a la disquera un listado con nombre, identificación y teléfono de 500 personas que se comprometerían a comprar el lanzamiento, número que luego aumentarían a 1.000 personas. Pero aún así el naciente Titán lo logró, y en 1986 vería estrenado su primer EP, modestamente recordado como Kraken 45 revoluciones por minuto. La grabación se hizo con prisa durante un fin de semana festivo en los estudios de Codiscos en Medellín, con la ayuda de un productor que solo sabía grabar vallenatos y música tropical, pero nadie dijo que esto de hacer rock en Colombia iba a ser fácil. Rápidamente gestionaron una litografía para la portada, a blanco y negro el logo de la banda y una foto al reverso más un mensaje clave: la adquisición de este disco es un aporte al rock colombiano. A pesar del sonido rústico del sencillo y las modestas ventas iniciales, las escépticas risitas de los ejecutivos se fueron acallando semana tras semana cuando los reportes de ventas con 2 o 3 unidades se terminaron volviendo 8.000 unidades vendidas, un logro aún más impresionante al tener en cuenta que Kraken no circulaba en radio, sino que se sirvieron del voz a voz de los rockeros de Medellín. En realidad, a los muchachos no les importaron mucho las cifras, fueran 3 o 10.000, el solo hecho de haber podido plasmar su música en el acetato ya había sido una victoria. El año siguiente les prestan los estudios para grabar un segundo sencillo, ahora con 5 días para trabajar en vez de solo 3, esta vez sin portada porque no alcanzó el presupuesto de la banda, y en vista de que de nuevo ninguna estación de radio quiso reproducir los temas, Kraken se propone a gestionar su propio lanzamiento e incluso grabar un videoclip. Lo que prometía ser el gran día en el Teatro Carlos Vieco Ortiz se volvió una pesadilla cuando grupos de punks y metaleros más radicales que veían a Kraken como una banda burguesa se organizaron para lanzar basura, latas y piedras al escenario. Kraken tuvo que detenerse cuando los asistentes empezaron a salir lastimados y una roca atravesó el bombo de Gonzo. Incluso dicen que hasta llevaron gasolina para quemar el escenario. Lo dije en serio, esto de hacer rock en Colombia no iba a ser fácil. Para entonces, Jaime Tobón, uno de los guitarristas, se había retirado para irse a la universidad en Bogotá y es reemplazado por uno de los miembros de Cripsy, Ricardo Posada.
A pesar del desaire, Kraken persiste y los números que lograron con sus 2 sencillos finalmente convencieron a la disquera de darles luz verde para grabar su primer larga duración. En ese entonces, lo más que habían logrado las bandas pioneras como Nash y Carbure fue grabar lanzamientos más cortos como EPs. El Titán daría el primer paso en nombre del heavy metal colombiano con un álbum completo, 8 canciones de rock criollo plasmadas con un ingeniero que ni siquiera sabía grabar guitarras con distorsión. Mientras que se hacían maromas para rescatar las tomas en postproducción, los encargados de hacer la carátula incumplieron, y Elkin decide hacerse cargo personalmente. Aún cercano a la pintura, el vocalista consiguió los materiales y junto a sus camaradas diseña una portada impactante que sería fundamental para el álbum. Entre las olas de alguna laguna escandinava surge el imponente titán, Kraken, con la luna a sus espaldas y en la esquina izquierda el logo de la banda, seguido por un escrito del propio Elkin. Somos hombres de una sociedad donde florece el cemento, matando el derecho a la vida, ignorándose así, entre otras tantas cosas, el verdor de la juventud. Sometidos, acusados y reprimidos por no querer ser copia ancestral. El callar y escuchar es cosa de sabios, por eso nuestro grito nace de un silencio elocuente y consciente, fuerte y profundo. Vivir de una manera diferente es morir siendo libre. Este trabajo es un aporte a tu grito. El silencio se rompe con un punteo de Ricardo enmarcado en los ataques del bajo de Jorge, la rítmica de Hugo y los tambores de Gonzo, e inicia el primer rugido del titán del rock colombiano, la canción que es ahora considerada la profecía que Elkin escribió sobre sí mismo y todos los soñadores como él, porque todo hombre es una historia. Dijeron que volvería tan pronto se le irían las ganas de volar. Era un chico de mi barrio que tildaban de ordinario al no ser como los demás. Nunca nadie se sentaba a escuchar lo que pensaba, a nadie le importó. Era amante de la vida, de la música que un día sus sueños despertó, y con su pelo en hombros se le escapó un día a toda esa opresión. 1000 historias se contaron de aquel hombre que marchó, ignorando el qué dirán, no importando la razón. Kraken, ahora recordado como el Kraken 1, es un álbum que existe contra todo pronóstico y a pesar de sus circunstancias. Elkin describía sus líricas como poesía urbana. Aunque para nosotros ahora la idea de lo urbano tiene connotaciones más reggaetonísticas, el proyecto de Elkin era expresar con sus líricas las realidades que veía y vivía en su ciudad de muerte y afán, envueltas en el mito sonoro del rock y el heavy metal para resistir contra un mundo que no dudaría en aplastarlo y a todos los que eran como él. Soy real expresa con agudeza la importancia del pensamiento crítico en una sociedad que exige conformismo y consumismo. Prisionero fantasmal, olvidé el ser real. Sometido en el progreso me encontré frente a un espejo. Prisionero fantasmal, no soy real. Si soy el eco y no el grito, no soy real. Como un muñeco de hilo, no soy real. Si soy fantasma aún vivo, no soy real. Si no protesto, no soy real. La muerte en vida es posible, y Kraken nos dice que es cuando ni siquiera somos conscientes de nosotros mismos. La dignidad nace desde el acto de serse fiel a uno mismo. El que vendría a ser uno de los grandes himnos de Kraken y del rock nacional, Muere libre, combina proeza técnica en los instrumentos con una de las consignas más trascendentales del rock latino. Rompe el silencio de un grito, que el mundo te escuche, no temas actuar. No seas el sueño vencido que teme y vence a quien teme soñar. No seas la copia de un falso bufón, sé uno, sé tú y nada más. Se es libre al momento de actuar con razón. No vivas para ser por temor la presa de otro sueño. Se vive una vez para ser eternamente libre. Las horas de ensayos a escondidas, montando covers de sus ídolos y las pruebas de fuego presentándose a frente a audiencias que tras mediocres escudos dogmáticos los censuraron y atacaron. Aun si la bandera que cargaban llamaba a la conciencia, al respeto y la vida. Los desafíos de nacer en esta tierra y en esta época le dieron la fuerza y la furia al titán para estallar con arte y cultura a pesar de la violencia y el prejuicio. La música era dura e intensa porque la ciudad era brutal. Kraken también le canta a las almas que cínicos y sin esperanza se entregaron por el motivo que fuera a la maquinaria de violencia que los asediaba por doquier. Marchó al olvido y allí fui a buscar su nombre esculpido, y hallé en el lugar un mensaje escrito con sangre, su grito final. La vida es ruleta en cosas de azar. Fugitivo, su afán le delata al pasar. Fugitivos abundan en esta ciudad. Elkin no juzga a los que serían fáciles de catalogar como los malos de la historia, aun cuando sus manos estaban bañadas de sangre.
Los que por promesas ingenuas de dinero y poder o porque la sociedad no les dio opción, ahora son fugitivos entre sombras de la ciudad. Se reconoce la crisis social y la corrupción moral que nos envenena el alma a todos, pero el titán invita a quienes escuchen su voz a resistir en nombre de los sueños y la vida. Como dice el otro clásico, escudo y espada, aquel tiempo ha pasado, ven aquí a la batalla. Toma escudo y espada, hoy te reta al vivir. No es un capricho, es realidad. Si algo quieres tendrás que luchar, si algo eres podrás demostrar. Toma tu espada y ven sin dudar. Aquí está la sociedad segura de poder triunfar. Violenta, tal vez infernal. Es el momento. Debes vencer o morir. El álbum cierra con una pieza que entremezcla realidades y mitología. El arreglo más complejo hasta ahora responde a la crudeza de la violencia tropical. Da la espalda a las frívolas promesas de fama o dinero con el corazón del mito rockero. Guerreros de melena y ropa negra que trazan su propio camino contra viento y marea en busca de algo que parece invisible. Cabalgando bajo el manto negro de la noche y al lomo de viento te hiciste jinete y al tiempo un guerrero. Vas burlando el afán felino que en la jungla de calles devora lo humano y viste de extraño a tu enemigo. Cabalgando el horizonte traspasaste el gran umbral. Sorprendiste falsos dioses que van por ti solo a llorar. Irás siempre a cazar aves negras en tus noches. Vendrás solo al final, coronado por los dioses. Kraken 1, de 1987, es uno de los discos claves del rock colombiano. 46 minutos de rock incansable, conciencia social, realidad nacional y voluntad de resistir. Los problemas de producción y mezcla, lejos de dañar la calidad de las canciones, quedan apenas como cicatrices que tuvo que cargar el titán al tener que nacer en un país que aún no sabía diferenciar bien a John Lennon y Ozzy Osbourne. A pesar de haber tenido que transcribir fonéticamente las canciones de Black Sabbath y Led Zeppelin para disimular que no sabían leer en inglés, estos muchachos habían entendido perfectamente el espíritu del rock y ahora aportaban el primero de muchos valiosos granos de arena con sabor a café al canon del rock, indistinto del idioma. Rubén Gelbes, actual tecladista de Kraken y amigo de muchos años con Elkin, cuenta preguntarle al vocalista si era consciente de lo que habían creado en ese entonces. De 8 canciones en su primer trabajo, 7 se han convertido en himnos del rock colombiano. Elkin solo le respondió, no pues Rubén, ahí hicimos música, con una sonrisa inocente. El lanzamiento de su álbum debut le permitió al titán la posibilidad de viajar y presentarse en muchos lugares de Colombia en los meses siguientes, Bogotá, Pereira y más fechas en Medellín. Las estaciones de radio en casa finalmente empezaron a ceder y deciden lanzar No me hables de amor como sencillo durante la promoción. Para la banda, el solo hecho de ver su foto en el reverso de un álbum hecho y derecho era un sueño hecho realidad. Algunas estimaciones dicen que el Kraken 1 vendió 10.000 copias, otros dicen que 25.000 que Codiscos dispersó por todo el país, pero de eso la banda no vio llegar mucho dinero, pues el contrato solo les otorgaba un 8% de las ganancias que luego tenían que dividir entre 5 miembros, pero nadie dijo que hacer rock en Colombia iba a ser fácil. Aún así, el telón se había abierto y el primer paso se dio con firmeza. La banda pasaría a continuar abriendo el camino al grabar videoclips para Escudo y Espada, Aves Negras y Muere Libre, reconociendo la llegada de la era de los videos musicales y MTV. Los grabaron apenas en un garaje y haciendo playback, modesto pero con corazón. Se acercaba el ocaso de la década de los 80 y muchas bandas contemporáneas a Kraken se fueron disipando. La ola del rock en español más comercial se hizo inescapable, a pesar de los esfuerzos por guardar distancia. La guerra contra el narcotráfico y la violencia general en el país se recrudecía. Desde adentro, una noticia amarga. El guitarrista líder Ricardo Posada deja la banda para enfocarse en su carrera de ingeniero, luego de que el itinerario de conciertos le hizo reprobar un examen y decide dar un paso atrás. Aparte de Elkin, los miembros restantes eran muchachos recién graduados del colegio, enfrentando las realidades menos glamurosas de tener una banda. La dimensión que estaban alcanzando volvió obligatorio ensamblar un equipo de trabajo para Kraken, ingenieros de monitores, de luces, coordinadores, roadies, fotografía y demás, es decir, más responsabilidades. La tensión subía y se acercaba la hora de demostrar si realmente iban en serio. Bueno, no lo hubiera estado llamando Kraken 1 todo este tiempo si hubiera sido el único álbum de la banda, ¿no? Pero eso es vestido de otro cristal. Es una historia que hemos visto cientos de veces. Del conformismo y la dificultad surgen los incomprendidos y desadaptados. Dios los crea, el rock los junta y la música pareciera escribirse sola, sino que esta vez el ruido del inconformismo brotó en donde nadie esperaba. Una semilla rebelde que dirían que cayó donde no debía, pero que con la fuerza de los sueños se arraigó en los corazones de quienes más la necesitaban.
Entre las calles de Medellín, los dioses del rock le ofrecen a la juventud algo más sustancioso que ser el que a hierro mata y a hierro muere para enriquecer a los traficantes o el plácido conformismo de un folclore barato que se había acostumbrado a la matanza. Una voz que no supieron traducir desde los discos, pero que entendieron donde realmente importa. El heavy metal aprendió su lengua y les enseñó a ser críticos, comprometidos e independientes, a creer que se puede cantar, tocar guitarra y batería como los grandes, y el premio por atreverse a creer en los sueños fue ver surgir entre la ruina y la desesperanza una leyenda de sangre color amarillo, azul y rojo.